Amén, gracias hermanos por este canto, qué bello canto, amén hermanos, si me lo quieres subir dos te lo voy a agradecer. Ahí en Salmos hermanos capítulo 73 versículo 1 y 2 leímos el versículo 28 y en sí todo este capítulo por causa del tiempo no lo vamos a leer, pero va a ver con el mensaje de esta tarde. El tema del mensaje que vamos a ver hermanos es qué hacer cuando estás al punto de resbalar. ¿Qué hacer cuando estás al punto de resbalar? El capítulo de Salmo 73 se dice que fue escrito por un hombre llamado Asaf. Asaf era un judío del pueblo de Israel, fue un músico, cantaba y tocaba instrumentos en el tiempo del rey David y también en el tiempo del rey Salomón. Después, si usted quisiera estudiar más sobre eso, no lo vamos a leer, pero en Primera de Crónicas, capítulo 15, capítulo 16 y el capítulo 25 nos habla sobre Asaf y nos da más información sobre él. Asaf empieza el Salmos 73, versículo 1. En la primera parte del versículo, si va conmigo por favor, preste sus ojos ahí a su Biblia. En la primera parte del versículo de Salmo 73, versículo 1, dice ahí, hermanos, ciertamente es bueno, ¿quién, hermanos? Dios. Y Dios es bueno, yo no sé de usted, pero Dios es bueno, hermanos, para con Israel. Pero mire, hermano, lo que Asaf hace una declaración especial en la segunda parte de ese versículo 1, si va conmigo. Y mire lo que dice después. Dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Y entonces dice, ¿para con qué, hermanos? Los limpios de qué corazón. ¿Están conmigo ahí en versículo 1? Para con los limpios de corazón. Asaf pueda estar diciendo que Dios es bueno con su pueblo Israel. Pero Dios es aún más bueno con aquellos en el pueblo de Israel que son limpios de corazón. Asaf está diciendo, Dios es bueno con nuestra nación. En otras palabras, pudiéramos adaptarlo a nuestra iglesia. Dios es bueno con nuestra iglesia, pero Dios es aún más bueno con aquellos en la iglesia que son limpios de corazón. Solo por el hecho que, hermanos, el judío formaba parte del pueblo de Israel. Ahora yo sé que aquí hay personas nuevas y no vamos a ir a un estudio para conocer todo, pero quiero dejarles entender que cuando hablamos de los israelitas o estamos hablando del pueblo de Israel y cuando se menciona los judíos, estamos hablando de la misma nación. ¿Está conmigo, hermanos? Solo porque el hecho que el judío formaba parte del pueblo de Israel no quería decir que todos los judíos eran limpios de corazón. Habían judíos que eran judíos porque fueron nacidos en el pueblo de Israel, pero no tenían interés en honrar a Dios. Y mis hermanos, quiero tener mucho cuidado con decir esto, pero aún en la misma iglesia habemos el pueblo de Dios. Somos cristianos, vinimos a la iglesia, pero no todos nosotros durante la semana tratamos de vivir una vida limpia para con Dios. Solamente Dios y nosotros, y a lo mejor aquellos alrededor de nosotros, por ejemplo, si soy esposo, mi esposa, mis hijos, esposa, mis hijos, mi esposo, o hijos, tus padres, conocen tu manera de vivir. Y durante la semana estamos viviendo una vida que no le agrada a Dios. Y venimos a la iglesia y te voy a decir algo, te animo a que sigas viniendo a la iglesia. Amén, hermanos. Muchas veces personas dicen, no voy a la iglesia, necesito arreglar mi vida y entonces voy a la iglesia. No, venimos a la iglesia para que Dios arregle nuestra vida. Amén, hermanos. Está hablando mi esposa y yo el otro día nomás tenía una conversación sobre algo y sobre la palabra de Dios y de algo y de alguien, y ella le estaba diciendo a una persona, por eso es que vamos nosotros a la iglesia es como un hospital
Amén, hermanos. En el hospital se encuentran personas que son sanas, como personas que están enfermas. En el hospital está abierto para toda enfermedad que venga y que los doctores puedan ayudar a sanar esa enfermedad. En la iglesia el doctor es Dios, amén, hermanos. Y Él tiene sus enfermeras, que es el pastor, y los líderes en la iglesia, los maestros de escuela dominical, los hermanos laicos en la iglesia, aunque tú no seas un maestro, pero con tu vida Dios te ha ayudado a ti para dar buenos consejos a los demás. Y con tu buen testimonio tratar de ayudarlos para crecer espiritualmente. Ahora lo que estamos viendo aquí es que Asaf está diciendo, Dios es bueno con Israel como nación, pero Dios es aún más bueno con aquellos que tratan de vivir una vida que honra a Dios. Asaf venía de una descendencia, hermanos, especial. La tribu de Leví, que fue escogida por Dios entre los israelitas. En Números capítulo 3 nos dice que esta tribu estaba encargada, la tribu levita, hermanos, estaba encargada del templo de Dios, tiempo completo. Así como el pastor está a tiempo completo, o por lo menos este pastor y iglesias tienen pastores que están tiempo completo. Quiere decir que ellos no trabajan en lo secular, se dedican solamente a la casa de Dios, a las familias que están en la iglesia. Y a cualquier tiempo y momento que las familias lo necesiten. Por ejemplo, el jueves pasado, una hermana me llamó y dijo, pastor, ore por mi padre. Me mandó un texto y me trató de llamar, no contesté la llamada, estaba ocupado, pero me mandó un texto y ahí me dijo, pastor, por favor, ore por mi padre, está bien grave en el hospital. Después que yo terminé una visita que estaba en mi casa, después que terminé eso, fui y le llamé a la hermana y le dije, hermana, ¿qué está pasando? Me dijo, eran como las 2:30 de la tarde. Dije, hermana, ahorita voy para allá. Yo vivo en Grand Prairie y y el hermano estaba en Sunnyvale y la hermana le dijo, ya voy para allá. Hermanos, si hubiera estado en el trabajo secular, no hubiera podido visitarlo quizás ese día, a lo mejor días. Pero gracias a Dios, a ustedes que dan sus diezmos, amén, hermanos, gracias a Dios, pueden tener un pastor que está a tiempo completo. Y me fui a ese momento, llegué al hospital, gracias a Dios estaba él solo, yo estaba solo y me senté con él, platiqué un rato, leí el Salmo 106, unos versículos para animarlo y oré con él. Y yo creo que yendo de mí, no soy yo, hermanos, pero yo creo que Dios le dio paz en su corazón al hermano a ese momento, a escuchar la palabra de Dios. Y también orar un momento juntos. Pero regresamos aquí, hermanos. Asaf, hermanos, se dice que era un líder en el misterio de la música en el templo en los días del rey David y quizás también en el tiempo que reinaba el rey Salomón. Qué importante es la música, hermanos, en la iglesia. Amén. Qué importante es, hermanos, cantar los himnos que adoran a Dios y glorifican a Dios. Qué importante es, hermanos, que nosotros aprendemos cómo tocar algunos instrumentos, hermanos, para tocarlos para Dios. Importante también es, hermanos, tratar de entonar un canto para Dios. Amén, hermanos. Es bien importante. Y importante es la clase de música que tenemos aquí en nuestra iglesia, que no es mundana. Amén, hermanos. Que no tiene palabras y mensaje de Dios y el ritmo es mundano. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, los instrumentos que nosotros traemos aquí a la iglesia, para no volvernos una iglesia que cuando el mundo está pasando por esa calle escucha solamente la música y le recuerda de un canto, una canción mundana. Amén, hermanos. Cuando no escuchan la palabra. Pero cuando, hermanos, es una música diferente, por eso a veces visitantes vienen a nuestra iglesia y dicen, esa música es tantito diferente a la música que yo estoy acostumbrada del mundo, y así debe de ser. Amén, amén, hermanos. Y por eso, hermanos, es importante también saber cómo tocar los instrumentos que traemos, así como los hermanos que tocaron aquí. Esas guitarras pueden glorificar a Dios, como quitarle la gloria a Dios también. Ese piano, hermanos, y por el simple hecho que es un instrumento, ¿verdad?, de cuerdas, como dice, y no es electrónico, pero ese piano, hermanos, se puede tocar de una manera y un ritmo, hermanos, mundano, al igual que las guitarras.
Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos, qué ritmo le ponemos a la guitarra. Porque, hermano, cuando ponemos el ritmo y entonces esto piensa moverse. ¿Está alguien conmigo, hermanos? Yo no sé cómo bailar, nunca aprendí cómo bailar, hermanos. Supe cómo hacer el breakdance. No se crean, hermano. Okay. No sé cómo bailar, pero empieza el ritmo. Hermano, cuando tu cuerpo empieza a hacer eso, eso ya no es glorificándole a Dios. Eso es glorificándole a la carne. Porque ya tu mente está pensando de algo más allá y te estás recordando de tu vida pasada, vieja, cuando estabas en la cantina. Estaban conmigo, hermanos. Y cuando estaban ahí chupándole, ¿verdad? Y tomando, hermanos, y las cosas que nosotros debemos de dejar atrás y no tener recuerdos de eso. Amén, hermanos. Ahora vamos a regresar. Eso fue algo gratis para ustedes. Amén. Pero aquí está Asaf y se dice que era un líder del ministerio de la música. Nos dice 1 de Crónicas capítulo 25 versículo 1, nomás escuche por favor, que Asaf tuvo hijos que también trabajaban en el ministerio de la música para el rey David. Dice la palabra de Dios ahí en 1 de Crónicas capítulo 25 versículo 1, nomás escuche, dice hombres idóneos. Esa palabra idóneo, hermanos, que estaban capacitados, tenían talento, dice para la obra de su ministerio. ¿De cuál ministerio? Del ministerio del rey David. Pero el ministerio no era del rey David, el ministerio era de Dios. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, quiero pausar por un momento para hablar con los padres, nomás por unos segundos. Hermanos, tus hijos van a hacer lo que tú vas a hacer. ¿Está conmigo, hermanos? Tus hijos van a hacer lo que tú vas a hacer. Si tú vienes a la iglesia y tú no cantas, tus hijos no van a cantar. ¿Está conmigo, hermanos? Si tú vienes a la iglesia y no traes la palabra de Dios, tus hijos no van a traer la palabra de Dios. Si tú no vienes a la iglesia y abres ese libro de la palabra de Dios cuando es tiempo de abrirlo y escuchar la palabra de Dios, tus hijos no van a escuchar la palabra de Dios. Tus hijos van a hacer lo que tú vas a hacer. ¿Está conmigo, hermanos? Ahora, regreso aquí. Ahora, ¿por qué estamos haciendo tanto énfasis, hermanos, en la persona de Asaf? Porque necesitamos entender que Asaf fue un hombre de Dios que conocía a Dios, tenía fe en Dios, amaba a Dios, servía a Dios, trabajaba en la casa de Dios y tenía una familia que también le servía a Dios. Pero aún así, hermanos, siendo un hombre de Dios, mire lo que le sucedió a Asaf. Si va conmigo, ahí al versículo 2 de Salmos capítulo 73. Salmos 73, versículo 2. Ya describimos, hermanos, quién era Asaf. En otras palabras, un hombre de Dios, ¿okay? Que honraba a Dios. Pero mire lo que le sucedió a este hombre de Dios, a este podemos decir cristiano. Dice el versículo 2, ¿está conmigo, iglesia? Capítulo 73, versículo 2. Dice, en cuanto a mí, me encanta y vamos a pausar ahí un momento, hermanos. Dice, en cuanto a mí. En otras palabras, él está diciendo, yo no sé de los demás, pero en cuanto a mí. Casi sé que dice iglesia, deslizaron, eso quiere decir tropezaron mis pies. Y mira lo que sigue. Por poco que, hermanos, resbalaron mis pasos. ¿Qué se puede entender, hermanos, sobre este versículo que acabamos de leer? Versículo 2. Lo siguiente. Asaf está dando una expresión de un sentimiento que él por poco decide dejar de servir a Dios porque, mire lo que dice el versículo 3. Dice, porque tuve que, iglesia, están esta tarde conmigo, hermanos. Tenían que, hermanos, envidia de los que arrogantes. ¿Usted ha conocido a una persona arrogante? No levante la mano. Porque tuve envidia de los arrogantes. Y mire lo que dice, viendo la prosperidad de ¿quién? Los impíos. Hermanos, lo que vemos aquí de Asaf es que
sintió algo triste o sintió quizás lo que tú y yo hemos sentido en el pasado. Quizás estamos sintiendo al momento, o téngalo por seguro, escuche bien, que un día usted lo va a sentir. Y eso es lo siguiente: la prosperidad de las personas que no quieren ver nada con Dios, personas que no son salvas, personas que no creen en Dios, personas que no sirven a Dios, personas que usan el nombre de Dios en vano, personas que son malas. ¿Qué fue el sentimiento que Asaf sintió por un momento hacia Dios? Escuche bien. Le parecía a Asaf que Dios era injusto. Le pareció a Asaf que Dios era injusto. Asaf sabía que Dios es bueno, pero ¿por qué es el bueno con aquellos que no aman a Dios? Asaf pensó por un momento: ¿de qué sirve que yo sea bueno si la gente mala disfruta la misma prosperidad que los puros de corazón? ¿Cuál es la recompensa de tratar de vivir una vida para Dios si los demás que no viven una vida para Dios también son prosperados? Y hermano, yo no sé de usted, pero ¿no le ha venido a usted alguna vez a su mente y a su corazón y decir: ¿de qué sirve todo lo que yo estoy haciendo para Dios si el mismo sol brilla sobre los impíos? ¿De qué sirve que yo le sirva todo a Dios si la misma lluvia le cae a aquellos que ni creen en Él? ¿De qué sirve yo vivir una vida de privarme de las cosas de este mundo y tratar de vivir una vida sagrada a Dios, y aún, hermanos, ser perseguidos y avergonzados y maldecidos, y aún tener una familia de alguna religión que te da la espalda porque ahora conoces a Cristo como tu Salvador? ¿De qué sirve eso si ellos mismos también están prosperando? Ya. Yo no sé usted, pero eso ha llegado a veces a mi vida. ¿Qué sucede, hermanos, cuando una persona empieza a resbalar? El siguiente paso es que cae. Y cuando cae, la persona ya no está caminando al destino donde debe de llegar. Asaf lo que está diciendo aquí es: por poco mis pies, por estar viendo lo que no debo de ver del mundo, por poco mis pies resbalan, por poco yo me voy a hacer lo mismo que ellos van a hacer o están haciendo, por poco paro de servirle a Dios, por poco paro de creer en Dios, por poco paro de dejar de asistir a la iglesia, por poco dejo las convicciones que antes yo tenía, por poco yo paro de leer la palabra de Dios, por poco yo paro de orar, por poco yo paro de tocar mi instrumento para Dios, por poco yo paro de cantarle a Dios, y por poco me resbalo a creer que el mundo tiene mejor que ofrecer que Dios quiere ofrecerme. ¿Y cuántos cristianos nos hemos ido por ese rumbo? A pensar que el mundo tiene algo mejor que Dios tiene para nosotros. Lo mismo que le sucedió a Asaf, le sucede a cada cristiano. Todos llegamos a un punto en nuestra vida donde podemos ser tentados a servir al diablo y a este mundo, porque el mundo prospera al igual o aún mejor que el cristiano. Escuche bien a esto. Mira a las estrellas de este mundo cómo son prosperados.
tienen fama, millonarios, poder, admirados por millones de personas. Mira mi familia que no quiere ver nada con las cosas de Dios. Cómo prosperan, las casas que tienen, los carros que tienen, las vacaciones que toman. Mira a mis compañeros del trabajo, el sueldo que ganan al final del año, el aumento que se les da y no van a la iglesia. Mira a mis vecinos que son hijos en el colegio preparándose para una carrera, un esposo que trata bien a su esposa, una esposa que trata bien a su esposo y son ateos. Mira las noticias y veo las injusticias de gente mala que merecen ser castigados en la cárcel para el resto de su vida, pero por su dinero, su fama, su poder, solo se les da una multa y son librados. Miro a los dictadores de ciertos países que hacen sufrir a su pueblo mientras ellos se hacen billonarios y me pregunto, ¿por qué Dios permite esto? Miro a cristianos tener fe, creer que Dios va a hacer un milagro en una enfermedad crítica de su familia, solo para saber que la persona sufrió y murió, pero miro el milagro en aquellas personas que no creen en Dios y son sanadas. Señor, what's the problem? ¿Qué es el problema? Yo estoy aquí orando, ayunando. Yo estoy aquí buscándote, derramando lágrimas para que mi padre, mi madre, mis hijos, un hermano en la iglesia sea sanado de esa enfermedad crítica, solo para escuchar que se ha puesto peor y va a morir. Y murió. Pero entonces miro a aquel que estaba muriéndose de esa enfermedad, pero ahora hay un milagro. El problema es que ni es cristiano, ni cree en Dios. Yo no entiendo estas cosas. El joven cristiano mira como otros jóvenes que no aman a Dios están teniendo un buen tiempo. Padres que les dan todo y les permiten hacer todo. Pero yo estoy aquí en mi casa con muchas reglas que parece que no estoy permitido hacer nada. Y envidio el buen tiempo que ellos están teniendo. Los jóvenes adultos miran la prosperidad de sus compañeros en el trabajo o en el colegio secular, o su vecino o familia que no es cristiana y se pregunta, ¿qué en el mundo estoy haciendo en la iglesia sirviendo a Dios? Solo estoy perdiendo el tiempo mientras otros están gozando su vida. Pastores, escuche bien, misioneros y obreros en el ministerio de tiempo completo y sus familias, sus esposas, sus hijos que pasan por las pruebas, problemas del ministerio, por alguna tribulación, se pregunta, ¿qué en el mundo estoy haciendo lidiando con gente necia en la iglesia que no quieren obedecer a Dios, se molestan cuando uno les quiere ayudar, no se pueden llevar bien los unos con los otros, les tenemos que rogar que sirvan en algún ministerio? Gente viene y gente se va de la iglesia como si fuera un hotel. Mejor estaba cuando tenía mi oficio, mis beneficios que ofrecía mi trabajo, ponchaba mi tarjeta y me iba a la casa y me gozaba con mi familia. Mira la miseria que me pagan, mira las tantas horas que trabajo y mira los pocos buenos resultados que tengo. Todos nosotros los cristianos podemos estar al punto de resbalar como Asaf. Pero mira lo que Asaf hizo para no caer, hermanos. Vaya conmigo a Salmo 73, versículo 28. ¿Está conmigo, iglesia? Salmo 73, versículo 28. Quisiera que la iglesia leyera conmigo ese versículo. Todos unidos, ¿listos, hermanos? Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Gracias a Dios, hermanos, que hay tiempos, y tú sabes muy bien de lo que estoy hablando. Tú que le has estado sirviendo a Dios ya por un buen tiempo y años. Aquí hay jóvenes that you've had that happen to you. When you're like, man, you're probably in 8th grade, 7th grade, 8th grade. You're a freshman, you're a sophomore.
But now you become a junior and you become probably a senior. And you're starting to look back and you say, you know what? Well, Mama and Dad taught me. There was a time that I didn't understand God. But I'm starting to mature and I'm starting to see that, you know what? God is good. God is good. Dios es bueno. I've seen him how he works in my family. Aquí hay jóvenes adultos que quizás estás ya casi pasando ese tiempo de la desesperación. ¿Por qué? Porque cuando uno es joven adulto y topa la edad de los 18 años, parece que ya te tienes que casar, ya tienes que agarrar un trabajo que te paga 100,000 al año. Tienes que ya tener hijos, saliendo rápido en un año, ¿verdad? Y crecer una familia grande. Y tienes que tener todo lo que tus padres les costó tener por años. Y te desesperas. Pero ya estás saliendo de eso, estás mirando y estás ya como que estás sentando cabeza, como dicen, y estás viendo, dice, ya, ¿sabes qué? El mundo nada bueno tiene que ofrecer. Ya entiendo más a mis padres. Estoy madurando. Mira a esos muchachos que se han ido al mundo, no son felices. Mira todos los problemas que tienen en su vida. Mira a mi amigo que se fue y cayó en fornicación y se tuvieron que casar. Y mira, y ya no están juntos. Mira aquel que tiene 1, 2, 3 ya matrimonios. Mira a sus hijos cómo le han salido mal. ¿Por qué? Porque se fueron de los caminos de Dios, se fueron de la iglesia, pararon de servir a Dios, pararon de escuchar la predicación de la palabra de Dios, pararon de buscar las cosas. Pero estoy entendiendo ahora que Dios es bueno. Y hermanos con nosotros en el ministerio que han estado trabajando esa ruta de autobús como capitán, como trabajador. Ese hermano que ha estado ahí en esa clase ya por años enseñando a esos niños o a esos jóvenes. Hermanos que están en el ministerio, ya hemos pasado por esos tiempos cuando nosotros decíamos, por poco dejo de servir a Dios, porque estaba poniendo mis ojos no en Dios, pero en las cosas de este mundo. Y eso incluye hasta en la iglesia. Personas y cosas que me desanimaban a mí. Pero he llegado a una madurez que ahora puedo decir como Asaf, ahora he abierto los ojos y he dicho, Dios es bueno. Pero hay algunos aquí que a lo mejor tú estás pasando por ahí y dices, pastor, sí es verdad, yo estoy ahí, I'm there. You're probably a teenager that you're saying, I am there, I'm there. I don't understand God sometimes. And I sometimes I say, God, you're not good. Why did you let this happen to me? Why are you letting this happen to me? But I want to tell you, teenagers, God is good. God is good. Hay 3 cosas, hermanos, que quiero darte esta mañana para ayudarte, para que tú no puedas, no resbales, no dejes de servir a Dios, no dejes de amar a Dios, no dejes de creer en Dios, no dejes de asistir a la iglesia, no dejes de parar de leer tu Biblia, no dejes de parar de orar, pero que tu fe crezca más. Quiero darte 3 cosas que nos menciona aquí en el versículo 28 que Asaf dice. La primera cosa, hermanos, para no resbalar, no caer, número 1, escuche bien. Acércate a Dios y esto te hará bien. Dije, acércate a Dios y esto te hará bien. Dice ahí el versículo 28, la primera porción dice, pero en cuanto a mí, el que, hermanos, acercarme a Dios es bueno. Hermanos, cuando estamos pasando por momentos de dudas, que si en verdad Dios es bueno, muchos de nosotros por naturaleza nos alejamos de Dios. Pero Asaf dijo, no te alejes de Dios, acércate más a Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Acércate más a Dios. Ese es el momento cuando nosotros debemos de acercarnos más a Dios. Cuando tú empiezas a pensar que Dios no es justo, esa es una señal que estás alejándote de Dios. Esos son sentimientos de que has parado de leer y meditar en la palabra de Dios,
Dice Hebreos capítulo 4, nomás escuche por favor, versículo 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y mire, escuche bien, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra discernir es la cualidad o poder de ser capaz, bajo la guía del Espíritu Santo, de ver, captar y comprender lo que está oscuro, o percibir lo que no es evidente de manera natural. Escuche, Dios usa su palabra, la Biblia, para dejarte saber lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia, la palabra de Dios, te da paz en tu mente y en tu corazón. La palabra de Dios llena tu mente y tu corazón de gozo, de fe, de amor para con Dios. Cuando, hermano, mire, cuando yo leo la palabra de Dios y cuando yo estoy pasando por un tiempo, quizás en el ministerio, donde yo miro que las cosas se están poniendo duras, ¿sabe dónde yo voy? Yo voy a la palabra de Dios. Y me encanta el libro de Salmos. Y un libro que me encanta los salmos, me encanta todos los salmos, pero me encanta, hermanos, los salmos de David, que cuando él estaba pasando por tiempos difíciles, que aún decía, Señor, ¿dónde estás? Aclamo a ti y tú no me escuchas, ¿dónde está? Pero de repente David, siempre termina diciendo, alabando a Dios. Dios es bueno. Dios es bueno. Muchos de nosotros, hermanos, cuando estamos pensando así como Asaf, en una manera negativa, cerramos la Biblia y no meditamos en ella. Es lo peor que tú y yo podemos hacer. Porque la palabra de Dios es la que nos ayuda a nosotros a discernir los pensamientos en nuestro corazón. Esos malos pensamientos que están pasando por nuestra mente, ¿sabe lo que hace la palabra de Dios? Lo que dice el Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, ¿qué? Su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? No pecar contra ti. Tu mente y corazón sin la palabra de Dios te engaña y te motiva para pensar, sentir y hacer el mal. Jeremías dijo en capítulo 17, versículo 9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Mire, hermano, no deje que su mente y su corazón lo guíe a usted a hacer decisiones. Deje que la palabra de Dios penetrada en su corazón y en su mente haga las decisiones por usted. Salmo 119, bienaventurado, versículo 1, bienaventurados, quiere decir bendecidos y prosperados los perfectos de camino, los que andan en la ley. Otra palabra para la Biblia es ley de Jehová. Versículo 2 dice, bienaventurado, está diciendo bendecidos, prosperados, los que guardan sus testimonios. Testimonio, otra palabra para la Biblia, mencionando la Biblia, y con todo el corazón le buscan. Esos son síntomas, hermanos, que cuando tú estás pensando así, son síntomas que has parado de orar. En otras palabras, has parado de hablar con Dios todos los días. Cuando tú paras de hablar con una persona, tú paras de creer en esa persona, tú paras de tener confianza en esa persona, tú paras de apreciar a esa persona. Y eso es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros estamos pasando por esas etapas en nuestra vida, cuando pensamos que Dios no es bueno, paramos de orar. Pero es el tiempo que nosotros debemos de aún orar más que nosotros orábamos. Orar, hermanos, es simplemente hablar con Dios como cuando uno habla con una persona. Esa semana yo estaba en la librería. Parece que era el martes. Y las cachuchas que dimos para el banquete de ganadores de almas el sábado, que sobraron y estamos vendiendo a unas cuantas de ellas. Yo tenía una de ellas y estaba en la librería y llegué ahí y me metí a un cuarto privado que tienen para estudiar. Y cuando entré a ese cuarto privado vi unas bolsas que estaban en una esquina.
Y dije, alguien ya está aquí. Y cuando me volteé, entró el señor que era el dueño de esas bolsas, un hispano, Rafael. Y Rafael tenía su uniforme para trabajar. Y le dije, disculpe, ¿es usted? Le dije yo, no, dijo él, quédate ahí, está bien, todo está bien. No te preocupes, mira, es que me dan permiso de poner mi ropa ahí, vienen, me levantan y me levantan para ir a trabajar. Le dije, ok, está bien, entonces me quedé ahí y empecé a estudiar. Y entonces él se salió y después como unos 10 minutos entró otra vez, dice, disculpe, dice, ¿puedo agarrar algo de mi bolsa? Le dije, claro que sí, usted estaba aquí primero. Y miré que me estaba viendo a mí. Cuando estaba en la computadora y tenía mi cachucha, se me olvidó, hermanos, que en el edificio nunca se debe dejar la gorra puesta, el sombrero puesto. I'm sorry, hermanos. Pero andaba tantito despeinado también, hermanos, y no quiero asustar a la gente. Y entonces me dice, ¿usted va a la iglesia? Y yo le dije, wow, mi vida es tan limpia, tan pura, tan preciosa. Es como una Biblia caminando. La palabra de Dios dice que somos una luz a este mundo de tinieblas. Le digo, wow, ve a Cristo en mí. Le dije, ¿cómo sabe? Dice su cachucha. Tengo que regalarle unas a los diáconos para que vean que son cristianos. I'm sorry. No. Y es que nuestra iglesia tiene el logo ese de un templo, ¿verdad? Le dije, oh sí, y empezamos a hablar. Y entonces le dije, ¿usted es cristiano? Le dije, si era salvo. Dijo, sí. ¿Ha sido bautizado? Sí. Le dije, ¿usted va a una iglesia? Sí. Me dijo, ¿qué iglesia aquí iba? Empezamos a platicar y me dio su testimonio. Y su testimonio era triste. Dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy así? Y dijo, yo tengo una esposa y tengo 2 hijas. Pero el vicio de las drogas y el alcohol, mi esposa siempre me trataba de animar a ir a la iglesia. No iba a la iglesia. Me decía, vamos a la iglesia, y la mandaba sola a la iglesia con mis hijas. Yo quería andar con los amigos en el vicio tomando, y eso me dijo, hasta una vez dice, yo tenía, no me decía cuántas onzas de Coca-Cola. Yo tomo Coca-Cola, tú tomas cocaína. Oh, I'm sorry, pero de cocaína, dijo, estaba pastor, le dije, dijo, y lo último que sucedió, dice, yo tenía ahí un paquete de cocaína. Y tenía aquí, hermanos, dijo, hay una caja de cerveza. Y de repente dice, me pasé un alto y la patrulla, ahí viene detrás de mí. Dije, uy, aquí voy. Ahí voy la pinta. Y llegó y dice, le voy a ser sincero, dijo, llegó la patrulla y me dijo el policía, licencia. No, pues soy de México, no tengo. Aseguranza, esa sí la tengo. ¿Cómo no podemos tener licencia pero aseguranza? Yo no sé, no explico, no sé. Y dice, le di la aseguranza y me dijo, he estado tomando, no, nomás 2 traguitos, y me vio la cerveza. Y sí, la cerveza estaba llena. Pero entonces dije, aquí me agarró, dijo, ¿tienes droga? Y le tuve que mentir. Y le dije, no tengo droga. Dijo, bueno. Dice, al fin y al cabo me dijo, vete. Ni me dio multa ni nada, y me fui. Y le dije, este fue Dios. Porque cuando el policía se fue para revisar todos mis papeles, yo le dije, Señor, sácame de esta. Señor, sácame de esta. Tanto que me ha dicho mi esposa, que busque los caminos de Dios. Lamentablemente me dice, pastor, me dejó ir, pero ¿sabes qué? Perdí a mi familia. Y aquí estoy. Mi esposa, mis hijos se han regresado para atrás con sus padres. Y yo estoy aquí, y a veces me da vergüenza decirte, pero a veces estoy durmiendo acá fuera de la librería, en esas bancas. Ahora, hermanos, regreso a esto. Cuando tú y yo dejamos que nuestra mente y nuestro corazón haga decisiones por nosotros, van a ser malas decisiones. Dije, van a ser malas decisiones. La segunda cosa, hermanos, cuando tú llegues a ese momento en tu vida, dice lo siguiente. Si va conmigo al Salmo 73, versículo 8. La segunda cosa es, pon tu esperanza en Dios. Pon tu esperanza en Dios.
Dice Salmo 73, 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Pero mire lo que dice después. He puesto en Jehová el Señor mi ¿qué? Mi esperanza. ¿Sabe lo que esperanza es? Esperanza es el estado del ánimo en el que se nos presenta como posible aquello que deseamos. La persona que tiene esperanza confía en conseguir lo que desea. Cree que ha de suceder lo que espera. Y mire, escuche bien, hermanos. Sin Dios no hay ninguna esperanza verdadera. No lo hay. El cristiano no debe de vivir por suerte o una ojalá que suceda, sino debe saber que Dios es capaz de hacer lo que uno pide, pero a la misma vez reconociendo y aceptando que es lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Amén, hermanos. El joven Daniel y sus amigos le oraron a Dios para que los librara del horno de fuego. En Daniel capítulo 3, nomás escuche por favor, capítulo 3, versículo 17, dijo lo siguiente, los jóvenes hebreos y Daniel. Dijo, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Eso se llama fe, creían en Dios. La esperanza de ellos fue puesta en Dios, pero también aceptaron que si la voluntad de Dios fuera que ellos murieran, que así fuera. Porque después en el versículo, ahí dice 18, y si no, dijeron, mire rey, nosotros no vamos a orar ese ídolo que usted quiere, nosotros adoramos a Dios. Y nos quieres echar en ese horno para quemarnos, no lo vamos a hacer, porque tenemos fe que Dios nos va a librar de esto. Pero si la voluntad de Dios es no y quiere que nosotros muramos como mártires, que así sea la voluntad de Dios. ¿Qué fe? ¿Qué esperanza en Dios? El mundo tiene esperanza, pero dice Proverbios capítulo 11, versículo 7, cuando muere el hombre impío, esa es la persona que no es salvo, perece, quiere decir muere, se termina su esperanza. Pero la esperanza del cristiano que pone en Dios, dice 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una, escuche bien hermanos, escuche bien, esperanza hermanos, viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos para vosotros. En Salmos capítulo 20, versículo 7, dice lo siguiente, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Mira mundo, tú quieres creer en tus cosas, tú quieres tener esperanza en lo que tú crees, en las cosas de este mundo, pero mi esperanza, mi fe está puesta en Dios. Muchos hermanos creen que su trabajo, creen más en su dinero, creen más en su poder. Creen que lo que el mundo les tiene que ofrecer es mucho más que lo que Dios tiene que ofrecerlo, pero no es así. Nuestra esperanza está viva y nuestra esperanza es eterna en el cielo. Me encanta lo que el canto de Ron Hamilton, y lo voy a decir en inglés, no lo sé en español, hermanos. The Patch the Pirate, algunos lo conocen así. My hope is in Jesus. My hope is Jesus. Dice lo siguiente este canto, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. My hope is Jesus, the anchor of my soul, the ruler of this universe, the one who's in control. He saved me and he will keep me till the end. The rock of my salvation, on Christ I will depend. My hope is Jesus. Mi esperanza es Cristo. La tercera y última cosa, hermanos,
Cuando tú sientas que te vas a resbalar, vas a caer, acércate a Dios y esto te hará bien. Número 2, pon tu esperanza en Dios. Y número 3, cuenta las obras que Dios ha hecho en tu vida. Mira, al terminar ese versículo 28, si regresa conmigo ahí a Salmo 73, versículo 8, dice: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. Y mire lo que termina ahí este versículo, para terminar el capítulo. Dice: para contar todas, ¿qué, hermanos? Tus obras. Hermano, cuenta las bendiciones que Dios te ha dado. ¿Hay algo que te está preocupando ahorita? ¿Hay algo que te está molestando de parte de Dios, que tú dices: Dios, yo no te entiendo? Dios, yo no creo que eso es justo. Dios, ¿por qué dejaste eso? ¿Por qué permitiste eso suceder en mi vida? ¿Sabe, hermanos? Cuente las bendiciones que Dios te ha dado. Me encanta el himno: bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Cuando en otros veas la prosperidad y tus pies claudiquen tras su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo y orará tu pie. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Cuenta la misericordia que Dios te ha dado. Efesios 2, capítulo 2, versículo 4 al 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Yo no sé de usted, hermanos, pero Dios ha tenido mucha misericordia de mí. Las cosas que yo merezco que Él me castigue, Dios me ha perdonado. Y tú mismo puedes decir, si es verdad, pastor, aun si usted está aquí y usted no es un cristiano, aun si usted está aquí y usted no tiene una religión, aun si usted está aquí y usted no lee su Biblia, aun si usted está aquí y nunca le ha pedido a Dios por algo, aun usted no siendo un cristiano, usted puede decir: Dios ha tenido mucha misericordia de mí. Porque las cosas que yo he hecho mal, que merezco ser castigado, Dios me las ha perdonado. Me pienso de Rafael esta semana. Si Dios hubiera querido castigarlo, ese policía se da cuenta que él tiene esa cocaína ahí. ¿Y sabes dónde está? Está más lejos de su esposa y sus hijos que ahora está. Lo mandan para el otro lado. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Y cada uno de nosotros podemos sentarnos y decir: pastor, si es verdad, si yo contara mi testimonio, hay cosas que... Esposos, ¿dónde están? Levanten la mano, esposos. Dios me ha dado una esposa que ha tenido mucha misericordia de mí. ¿Sabe lo que la misericordia? Eso viene de Dios. Porque cuando tu esposa ya se quiere ir, Dios la detiene. Aguántale ese viejo. Pero es cabezón, aguántalo. Pero es duro de cabeza, aguántalo. Pero es bien necio, aguántalo. Pero es bien rebelde, aguántalo. Pero mira, le gusta, aguántalo. ¿Está conmigo, hermanos? Estás viendo la misericordia de Dios, hermanos. Hermana, no nos quedamos atrás. Porque a veces las mujeres son bien hermosas y frágiles, pero algunas son bien exigentes. Y tú tienes un buen esposo que te aguanta. Siempre estás renegando de todo. Llega el pobre hombre cansado del trabajo, así con la cabeza llena de problemas. Y llega para que vea a una esposa contenta. No, lo primero que le tiras es a los muchachos. Ahí están, son tuyos. Arréglalos. Y dice el esposo: híjole,
pues puedo comer primero. No, no comas primero, arregla las dos primero y ya. Después comes. Pero Dios ha sido misericordia con nosotros. Y usted dice, esposa, así es verdad. Mi esposo me ha aguantado mucho a mí. Hey teenagers, let me tell you something. You have some wonderful parents. Tienes unos padres que son bien, they put up with you. There's things that, man, you should be gone. Deberías, mira, tus padres, por lo rebelde que eres, ¡pam! Pero van esos padres con mucha vergüenza y pena. Ahí le llama el principal. Tenemos que hablar contigo. Ahí está el policía deteniéndote. Y sabe lo que hace el padre, como el padre con el hijo pródigo. Ven para atrás a casa. Eres bien contestón. No aprecias lo que tus padres hacen por ti. Let me just get right to the bottom of them. There's several of you that have single parents. And most of them, that single parent is just a mom. And she has to put up with your stinking attitude. She's trying to play the role of a daddy in your home. She has to work very hard when it should be your dad, the one that's supposed to be working very hard and bring the bread home. And you treat her like trash. She gets home and she's just asking you to do te está tratando de ayudar. She's just trying to help you to learn how to be a woman or a man. And especially you guys, that you only have mom at home. You should be there to protect your mom. But her worst enemy, that is you. The way you treat her like trash. But you know what? They still love you. Todavía te aman. And they put up with all your garbage. And with all your little whining and crying. And with all your drama that you put in there. You make a big deal out of nothing. Go do your homework. Why don't I do my homework? So you can get an education. Are you with me? They get on you because of your grades. Why? So you can prosper and do something with your life. Why they tell you not to act like that? Because you know what? If you act like that with them, that's how you're going to act with adults and other people. When you go, yo le dije, estaba dando un consejo a un muchacho el otro día. Le dije, you're finishing high school. And you know what? Welcome to the real world now. Vamos a ver cómo te van a tratar el mundo. Si tú crees que tus padres te tratan mal, mira cómo el mundo te va a tratar. Y por eso te están tratando de formar carácter y disciplina para formarte, para que estés listo cuando vayas allá. Hey, puedas sobrevivir. Pero Dios te ha dado una bendición de darte unos padres que te aguantan. Y eso se llama misericordia. Cuenta cuántas veces le has dado gracias a Dios por lo bueno que ha sido contigo. El salmista dijo, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En conclusión, ¿qué hacer cuando estás al punto de resbalar? Acércate a Dios y esto te hará bien. Pon tu esperanza en Dios. Y número 3, cuenta las obras que Dios ha hecho en tu vida. Padre, gracias.